Y obviamente los temas laborales lo fueron el año pasado muy relevantes en varios asuntos. Por un lado, la renegociación del Telecán con la propuesta de Canadá, que ahora están de visita parlamentarios en el Senado mexicano, y habrá que ver cómo se compagina esto, pero también, por supuesto, el aumento al salario mínimo y la discusión que esto genera, sobre todo porque habrá una actualización a finales de abril, es la fecha límite en donde se podría dar un nuevo ajuste, sobre todo porque de acuerdo a los datos del Coneval vimos que se perdió poder adquisitivo en 2017 por la alta inflación, más lo que se genera en cuanto a las propuestas de los candidatos, que no he escuchado nada tan concreto en materia de empleo, más que generalidades de crear más empleos, mejor pagados, etcétera, lo cual es normal. Bueno, los candidatos, obviamente, naturalmente, Andrés Manuel López Obrador ha hablado de salarios dignos, y pues no creo que ninguno de los candidatos opine de otra manera. Para hablar de estos y otros temas, está conmigo aquí en el estudio Jorge Sales Boyoli, él es socio fundador del despacho Sales Boyoli. ¿Cómo estás? Bien, gracias, Rodrigo. Bienvenido. Buenas tardes. Gracias. Pues empezamos por el Telecán. ¿Cómo has visto la evolución de los temas en la discusión, sobre todo en los temas laborales? Porque suena muy lógico, digamos, de manera intuitiva para muchas personas. Dicen, pues ¿por qué no aumentamos los salarios muchísimo, no? Pero claramente las realidades de las tres naciones son muy distintas. Me llamaba la atención que Justin Trudeau recientemente, hace unas semanas, decía, pues es que tenemos que eliminar ese incentivo para que las empresas vayan a México en términos de salarios. ¿Cómo ves esta evolución? Pues una evolución interesante, un poco paradójica, porque ahora resulta que los principales interesados en que se incremente el salario mínimo en México son los estadounidenses y los canadienses, ¿verdad? Esto llama la atención. Efectivamente, México tiene una ventaja competitiva con los salarios mínimos, que se han convertido también en una hipoteca social. Claro. Entonces se trata de encontrar un justo medio. Yo creo que va a haber una tendencia de mejora salarial muy lenta en México, pero México tampoco podría, por las asimetrías económicas que mencionabas, de repente, ¿verdad?, igualar el salario a lo que pagan Estados Unidos y Canadá. Ni la mitad, ¿no? Porque si uno piensa $10 la hora que gana un estadounidense, el mínimo en la Unión Americana. Promedio, sí, porque es por estado. Correcto. Pero pues a $5 la hora no da, ¿no? Es decir, que habrían todas las empresas en México. No hay economía como la nuestra que tenga estos socios comerciales que aguante. Sería, en términos económicos y de integración comercial, sería suicida para México. Cada quien, cuando hay una asociación comercial, pone en la mesa lo que tiene, ¿no? Y México ha construido, a lo mejor con algunos rubros que son socialmente asignaturas pendientes y dolorosos, como el salario mínimo, como la economía informal, pero es lo que le da una ventaja competitiva, y esto está pesando incluso de cara a la reforma fiscal de Estados Unidos. Entonces creo que la evolución va a ser lenta. Sí se nota ya desde el año pasado y antepasado una tendencia a una recuperación salarial para ir cerrando esa brecha, pero sería ingenuo pensar que esa brecha va a desaparecer, y sería irresponsable incluso ponerlo en alguna promesa de campaña, ¿verdad? Claro. Ahora, el año pasado justamente cerró la inflación 6.66%, sí, el incremento salarial fue de 3.8%, tú corrígeme, pero no me acuerdo exactamente las cifras, pero la de la inflación sí, y eso implica que hubo pérdida de poder adquisitivo. El Coneval decía que sí, aumentó el número de mexicanos que no les alcanzan para la canasta básica. Sí, la presión inflacionaria que vivimos hacia fin de año incidió y opacó este incremento del salario mínimo que se dio unos meses antes del cierre del año, unas semanas antes del cierre del año, y efectivamente la inflación presionó y opacó ese incremento que tenía dos componentes, uno de recuperación salarial y otro de aumento propiamente, ¿no? De la inflación, ¿no? Así es. Lo que es interesante es que este es un momento muy oportuno para hacer estas evaluaciones, porque ya tenemos datos ahora mismo de cómo ha cedido la presión inflacionaria, ¿no? De estar casi en 7, hoy estamos casi en 5. Claro que tú sabes que las inflaciones se comparan contra el mismo mes del año anterior, y este año no tuvimos el famoso gasolinazo. Claro. Pero sí hay claramente una tendencia de cómo la inflación fue cediendo ya a principios de este año, lo que también anima, ¿verdad? Entonces, las revisiones salariales de los contratos colectivos con los sindicatos empezaron empujando el año con peticiones de 8% por parte de algunos sindicatos, y en realidad están cerrando entre el 5 y el 6%. Entonces, pareciera que ya también se logró sortear este tema de inflación, efecto faro y salario mínimo, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿cómo observas? ¿Pudiera haber un incremento? Porque el acuerdo que hizo la CONASAMI se da el incremento a finales de noviembre y posteriormente vamos a revisar en abril.
considerando lo que estás mencionando, que la inflación pues va bajando lentamente, ¿cuál sería la expectativa que estás viendo? Bueno, seguramente vendrá un ajuste menor en el mes de abril. Creo que hay que esperar muchas variables también, ¿no? Estamos en un año electoral. Debemos ser también prudentes y cautos con algún panorama postelectoral que pudiera también afectar, una renegociación del TLC que no fuera favorable para México, la reforma fiscal en Estados Unidos, que podemos platicar, si así lo consideras, un poco de los efectos que no son tan dramáticos como se veían. En fin, hay una serie de componentes en toda la economía que seguramente van a llevar a un pequeño ajuste, no creo que sea algo significativo, sino más bien marginal, en el salario mínimo en el mes de abril, ¿no? Y hablando justo de esto, la reforma fiscal, ¿cómo lo ves? Bueno, esta reforma fiscal plantea varios aspectos importantes. Es la primera conquista política plausible del gobierno de los Estados Unidos, y entre los 10 grandes puntos que plantean hay uno que es el que más ocupa el tema laboral, que es este impuesto transfronterizo. Se habla incluso del 20%. ¿Qué se busca con esto? Bueno, incentivar el empleo en Estados Unidos y volver a traer a casa estas inversiones, ¿no? Es interesante ver cómo el Fondo Monetario Internacional mejoró la calificación para la economía de Estados Unidos a partir de la reforma fiscal para este año y para el que sigue. Pero es más interesante todavía ver cómo el mismo Fondo Monetario Internacional, como consecuencia de la reforma fiscal en Estados Unidos, también mejoró la calificación para México, para este año y para el que sigue. Entonces quiere decir que seguimos teniendo una codependencia económica importante. Luego, México tiene un atractivo contra él que es difícil competir, que es justamente el salario mínimo. Pagamos dolorosamente el 800% menos de salario en México que en Estados Unidos. Hablando de salarios mínimos, también es cierto que muchas de las empresas de inversión extranjera pagan normalmente algo arriba del salario mínimo. Sí, de hecho en las manufacturas, porque digamos va apalancado con la productividad, ¿no? Si Correcto. Si una manufacturera, vamos a pensar automotriz, que es el principal motor de ese segmento, pagar el mínimo, vamos a pensar en Aguascalientes, ¿no? Ahí Claro, está Nissan o en Guanajuato, etcétera. La calidad no la podrías garantizar, ¿no? Entonces suele generar clase media también, digamos, en el tema de las manufacturas, que está vinculado a Estados Unidos, básicamente. Efectivamente, sigue habiendo una brecha, y esa brecha sigue siendo muy atractiva en términos de inversión, al grado que se puede diluir este beneficio del 20%. Ahora hay que ver también que Estados Unidos tiene tasas históricas de desempleo en términos muy bajas. Sí, claro. Y en 17 años no ha tenido estas tasas y tiene la inflación por debajo de la expectativa. Sí, que ya va subiendo, 2.1 fue el dato. Pero plantear un asunto, decía el secretario de Hacienda, González Anaya, que no había... Por ejemplo, tenías 0 tasa corporativa en Texas y tasa corporativa en California, me parece 8%. Así es. Sin embargo, las empresas no se trasladaron a Texas de manera automática. Y ese argumento lo planteaba para decir, pues no necesariamente la diferencia entre la tasa, el impuesto corporativo va a hacer que se trasladen tan rápido las compañías. Sí, además hay una serie de costos implícitos en trasladar, ¿verdad? Las prestaciones, la carga social. ¿Qué estamos aconsejando y qué estamos advirtiendo en la firma? Por un lado, hay que fortalecer la productividad en las empresas. Claro. Y segundo, hay que invertir en la planta productiva. Hay que invertir en hacer mejores los procesos de manufactura y en eficientarlos, y vincular muchas contraprestaciones a la productividad, que ya es una tendencia importante. Creo que la reforma fiscal parecía un tema de crisis a finales del año y principios de y hoy es un tema de una advertencia en la que hay que empezar a reaccionar diferente. Pero el salario mínimo y la economía informal y la forma en que se califica la economía informal en nuestro país siguen siendo atractivos contra los que es difícil competir en términos de inversión extranjera para Estados Unidos. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Vamos.